este cuarto domingo de Pascua, día de Jesucristo, buen pastor, que da la vida por sus ovejas. La Iglesia nos presenta una de las imágenes, podría decir, más consoladoras del Evangelio. Jesucristo como pastor del rebaño, que va incluso tras la oveja perdida y la lleva sobre sus hombros. El pastor que defiende a las ovejas de los lobos rapaces, el pastor que conduce a las ovejas hacia verdes praderas. Es una imagen hermosa, hermosa. Y en el contexto en el que Jesús lo habla, cuando uno estudia Sagrada Escritura, sabemos que no eran las verdes praderas precisamente lo más común en esa área. Para llevar a las ovejas hacia las verdes praderas había que atravesar desiertos enteros. Había que llevarlas a unas lomas elevadas, a unas zonas muy específicas. No cualquiera encontraba las verdes praderas. Por eso Jesús decía, el que no le importan las ovejas, sino solamente quiere lucrarse de ellas, pues, ¿qué le importa si comen bien o comen mal, no? Al final, solamente quiere servirse de ellas, pero no es un buen pastor. Yo soy el buen pastor. Cuando Jesús habla de eso, está hablando de la relación de Dios con nosotros y lo que le importamos. Dice el Señor, yo soy la puerta de las ovejas. Quien entre por mí se salvará. No solamente es una metáfora hermosa, es una revelación profunda de lo que hay en el corazón de Dios. Jesucristo no es un pastor lejano, indiferente, distraído, que no le importa el ser humano. No nos mira por encima del hombro como seres inferiores. No es un Dios por allá en las nubes que no se interesa por el sufrimiento. Precisamente asumió nuestra condición humana y sufrió como nosotros. Se abaja, se despoja, se queda con nosotros. Él conoce a sus ovejas, a cada una de ellas las conoce, las llama por su nombre, las guía, las protege y sobre todo da la vida por ellas. Y esto es muy actual para nosotros. No solamente es en el contexto histórico de Jesús cuando vino a la tierra humanado, hecho hombre, sino que vale también para nosotros hoy, porque sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él conoce a cada uno de sus hijos. Se los he dicho otras veces, cada uno de ustedes es el fruto de un pensamiento de Dios. Cada uno es amado, cada uno es necesario y cada uno ha sido llamado por su nombre y con el cual Dios tiene un propósito concreto. Ninguna de las personas que está aquí está por casualidad, está porque Dios le ha llamado. Es una llamada del Señor y nosotros actuamos en correspondencia con ese llamamiento. Dios tiene un propósito. En un mundo donde tantas veces nos sentimos desorientados, vulnerables, incluso abandonados, esta palabra resuena como una certeza de que no estamos solos. El Señor nos conoce. Hoy oramos por las vocaciones sacerdotales en nuestra Congregación Sacerdotal Internacional Católica Independiente, precisamente porque necesitamos pastores con el corazón de Cristo. Necesitamos hombres que, respondiendo a esa llamada exclusiva, inmediata que hace el Señor para servirle de cerca, puedan pastorear el rebaño de Dios. Si yo no hubiese respondido
respondido generosamente a la llamada que el Señor le hubiese hecho, pues en primer lugar no los habría conocido a ustedes, no habría podido ayudar a tantas personas, no habría podido fundar misiones, no habría podido hacer nada de eso. Habría podido hacer otras cosas quizás, pero no sería el pastor que Cristo quería para este rebaño. Entonces, yo respondí y el Señor me ha confirmado esa llamada. Pero hay otros que se quedan en el camino, hay otros que se cansan de la persecución, hay otros que se los lleva el demonio en medio de tentaciones, de las luchas, de contrariedades, hay otros que no llegan. Muchos han sido llamados, pocos han sido escogidos, pero hay unos que sí, y siendo escogidos, a veces no aguantan la pela, porque esto no es fácil, ¿saben? Por eso tenemos que orar por las vocaciones, para que el Señor suscite pastores con el corazón de Cristo, que apacienten el rebaño de Dios, que lleven las almas hacia Cristo, nuestro puerto seguro de salvación. Él es la puerta, Él es el buen pastor, Él es el sumo y eterno sacerdote. Nos conoce, nos invita a entrar por medio de Él a la vida de la gracia. ¿Qué significa entrar por Él? Entrar por medio de Jesús y no por otra parte. Tantas veces nos ofrecen un acceso a lo divino por medio de otras cosas que no tienen nada que ver con los sacramentos que nos dejó Cristo, con los dictámenes dados a la Iglesia, con el Evangelio. Tantas veces se pretende beneficiar de las cosas del cielo, incluso sin contar con Dios, sin aceptar a Jesús, o haciendo trampas, donde no hay un verdadero compromiso. ¿Cuántas veces en los procesos incluso de liberación, incluso hay personas que me dicen: no me sirve mucho lo que usted me está diciendo, porque yo quiero es una liberación ya mismo, un ritual específico que funcione ya, y usted me viene a hablar de misas, de confesiones, de que tengo que venir no sé cuántas veces, de oraciones largas, de sacramentos, y me viene a preguntar cómo está mi vida, y lo único que yo quiero es un exorcismo, punto. En estos días una persona que insistía que necesitaba atención ya, yo le decía: bueno, ya no te puedo atender, pues, hay un proceso y hay personas que están antes que tú, y tampoco tengo todo el tiempo del mundo. Entonces, si entras por el carril, por supuesto que te voy a atender, pero no es inmediatamente. Pero yo le puedo contar ya. Entonces me mandó unos testamentos, que los pergaminos de los apóstoles se quedaban cortos, con toda su historia de vida, y me dice: bueno, ya le conté la historia, ahora necesito que me haga el exorcismo, y lo necesito ya. Así no funciona. No es así. No es así. Entonces yo no tengo tiempo de estar yendo a misa. Le dije: tú estás frito, hermano, como el pescado. Estás frito. Es por la puerta, no es por la ventana, no es por la chimenea, es por la puerta que se entra, es por medio de Cristo. Con Cristo las cosas tienen que ir de la mano de la conversión, de la disciplina, de la perseverancia, de una relación con Él. Si no hay relación con Él, la cosa no va. La cosa no va. El único medio para ser amigo de alguien es tratándolo. Tienes que acercarte. Tienes que acercarte a la fuente de la gracia. Tienes que hablar con Dios. Así es como funciona. La forma de estar en el rebaño con el buen pastor es permaneciendo junto a Él, con los sacramentos, llevándonos todo lo que recibimos de Él de aquí, por supuesto, a nuestros hogares, a nuestra propia vida. Y esto tiene mucho que ver con nuestras
prioridades. Cuando te encuentras de verdad con Jesucristo, tus prioridades cambian, tienen que cambiar. No se puede seguir siendo la misma persona. Si tú no estás dispuesto a cambiar, estás jodido. Porque para que Dios pueda hacer su obra en ti, tiene que moldearte de nuevo, tiene que transformar tu corazón, tiene que transformar tu mentalidad. Si tú no te abres al Espíritu Santo, pues estás mal. Si Pedro no se hubiese dejado tocar por el Espíritu Santo y no hubiese salido del miedo, de la testarudez, de su terquedad, de su forma de ver las cosas, pues no habría hecho la misión, así de sencillo. No lo recordaríamos como San Pedro, sino como ese pobre pendejo que no se dejó tocar por Dios. Casos sabemos, ¿no? Judas Iscariote, pudo haber sido San Judas Iscariote, pero no. Tomás era un incrédulo, pero se dejó tocar por Jesús cuando le allanan el camino y le dice: ven acá, pon tu dedo aquí, ¿no? No decían que ver para creer, que si no ponías tu mano en mis heridas no creías. Bueno, pon tu mano en mi costado. Señor mío y Dios mío. Sí, claro, tú crees porque me has visto. Dichosos los que crean sin haber visto. Pero se dejó transformar y decidió confiar en Jesucristo, porque a partir de ese momento no se lo iba a encontrar en las esquinas. Tenían que aprender a creer en el mensaje. Cristo se desaparece cuando está celebrando la Eucaristía con los discípulos de Emaús, en el momento de... ¿En qué momento se desapareció? En el momento de la fracción del pan, para que lo reconocieran en la Eucaristía. Entonces, tenía que existir una transformación. Y esto no solamente tiene que ver con, bueno, sí, la misa, tiene que ver con todo, hermanos, tiene que ver con nuestra vida. ¿Tenemos vida espiritual? ¿Cómo saber si tenemos vida espiritual? Bueno, ¿cada cuánto participas de la Santa Misa? ¿Cada cuánto? ¿Tienes algún santo de devoción, que significa una persona que esté en el cielo, que sea tu amigo? ¿Cuál? Te vayas pensándolo cada uno. Y no es nada más que es porque yo le hago las novenas, no. ¿Lo conoces? ¿Sabes por qué es un santo? ¿Sabes qué fue lo que hizo en su vida? Que te mueva con su ejemplo, porque mucha gente dice que es devota de San Pío de Pietrelcina o de, no sé, San Pateste bendito, y no sabe quiénes son. Es devota porque le dijeron que era bueno para no sé qué. Eso no es devoción. La devoción tiene que meterse también por el carril de Jesucristo. Si no me lleva a Cristo, no sirve. Es una devoción falsa. Incluso la devoción mariana. Aquí amamos a la Virgen, pero una devoción que no me acerca a Cristo por medio de ella sería una devoción mariana falsa. Los santos son referentes de vida cristiana, nos enseñan a amar a Dios. ¿Rezas el rosario? ¿Cada cuánto rezamos el rosario? ¿Alguna vez has sido adoración del Santísimo Sacramento? Cuando llegas, ¿saludas primero al Santísimo? ¿O a qué llegas? ¿Te distraes en la presencia del Santísimo Sacramento? Es para que cada uno reflexione internamente. Cuando paso por una iglesia, reconozco que ahí está Jesús sacramentado, me detengo un momento, me hago que sea la señal de la cruz. Me da vergüenza que me vean haciéndome la señal de la cruz. Eso es para que cada uno vaya mirando hacia adentro. ¿Qué significa verdaderamente Dios en tu vida? No, Padre, para mí Dios es todo. Pero te da vergüenza que te vean haciéndote la señal de la cruz. Pero te da vergüenza que sepan que vienes a misa. Pero te da vergüenza. Conozco muchos hermanitos así. Tiene que ver con todo. Hasta en el noviazgo.
¿Crees que se puede construir primero una amistad santa antes de pasar de verdad al noviazgo? Porque por ahí empiezan muchas cosas. 3 cualidades importantes en una pareja, principalmente, pongan de primera que sea católico, que sea una persona de Dios, practicante, que ame a Dios más que a ti, que ame a Dios por encima de todo. Después de ahí pones las otras cualidades, que sea fiel, que lo que ustedes quieran, pero primero Dios. A veces cuando me cuentan, ay padre, tengo novia, tengo novio, por fin, y le cuento, ¿es católica? Ay, no le pregunte, no sirve. ¿Y eso qué tiene que ver, padre? Tiene mucho que ver, tenía mucho que ver. Son las convicciones, las bases fundamentales de esa persona. No, padre, es así, medio atea, pero yo la convierto. ¿La convierten en qué? Exactamente. ¿Rezas en pareja? ¿Ves el noviazgo como un camino al matrimonio o es una cuestión de utilizarse mutuamente, ¿no? Con las amistades, ¿será que tenemos amigos de verdad? ¿Será que sí? ¿Amigos aquí que compartan tus convicciones de fe? ¿O de quiénes te rodeas? ¿Quiénes son tus amigos? Personas a las que no les puedes decir ni siquiera que vas a misa porque se van a burlar a lo mejor. ¿De quiénes nos rodeamos? ¿Qué valoramos en una buena amistad? ¿Qué tipo de amigo te consideras tú? Entonces son cosas que hablan mucho de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Qué hay en tus redes sociales? Ahora que todos son redes sociales. Bueno, ¿qué hay en tus redes sociales? En tus algoritmos, en tus pasatiempos. Yo tengo feligreses, o he tenido feligreses, que no son capaces de compartir una publicación sobre las misas, sobre nada de eso. Yo entro a sus redes sociales y todo es política. Tirándole al uno, tirando al otro. ¿Qué hay en el corazón y en la mente de esa persona? Y así, muchas cosas. Porque esas plataformas hablan de lo que tenemos aquí y de lo que nos interesa. No son solamente pasatiempos. Reconocemos una buena prédica. Jesús dice que las ovejas reconocen la voz del pastor. ¿Será que sabemos cuando nos están hablando paja? ¿O cuando nos están diciendo la verdad? Eso tiene que ver mucho con si nos dejamos formar. ¿Será que te has formado en la fe? ¿Te quieres formar en la fe? ¿Has buscado comprender las verdades fundamentales de la fe católica? ¿Saben cuál es el milagro más grande de Jesucristo, buen pastor? Que a pesar de las malas predicaciones de muchos sacerdotes, todavía la gente tiene fe. Yo sigo muchos sacerdotes, obispos en muchas partes del mundo y no me considero el mejor para nada. Pero a veces me da vergüenza escuchar homilías de obispos y de sacerdotes en otras partes del mundo, me da pena ajena. Dios mío, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Este señor de dónde lo sacaron? ¿Será que lo ungieron con qué? Perdóname, Señor. Entonces, porque la gente necesita que de verdad se le anuncie el Evangelio y que se le oriente, que se le muestre por dónde está la puerta. Cristo dice, yo soy la puerta. Bueno, ¿dónde está la puerta? ¿Cómo es? ¿Por dónde se entra? Cuando estás enfermo, estás en el hospital, estás en la clínica, ¿cómo miras a los demás? ¿Eres solidario? ¿Oras? Cuando estás en una situación particular, ¿qué es lo primero que haces? ¿Oras o te desesperas? Miren, en todo esto y en más se mide nuestro cristianismo. Hoy les había dicho que de manera especial quería celebrar esta Eucaristía elevando una acción de gracias por la salud recibida. Miren, cuando uno atraviesa momentos de dificultad, de fragilidad física, cuando el cuerpo se vuelve límite, se vuelve una preocupación,
se comprende entonces de un modo mucho más profundo lo que significa ser llevado en los hombros de ese buen pastor. Él no solamente guía, también sostiene, cura, acompaña en silencio cada instante de incertidumbre en nosotros. Las lecturas de hoy nos invitan a contemplar y a reconocer la voz del buen pastor. Hay muchas voces en el mundo, no nada más entre sacerdotes, hay muchas voces. Algunas confunden, otras hieren, otras prometen caminos fáciles pero vacíos. La voz de Cristo, en cambio, siempre conduce a la vida, a la paz, a la verdad. Escucharla significa obedecerla, no nada más como saber intelectualmente, sino que implica obediencia, adhesión, implica confianza, confianza en lo que Dios nos dice, y docilidad de corazón, obediencia, obediencia. Sin obediencia no hay liberación, sin obediencia no hay sanación, sin obediencia no cambian las cosas. Y desde esta experiencia de cuidado, de misericordia, quisiera terminar con un pensamiento muy cercano. Hoy ponemos en el altar también a tantos enfermos, a quienes están en una cama, en un hospital, a quienes esperan un diagnóstico, una cita médica, un resultado, una respuesta, a quienes viven con temor de no saber cómo va a salir un procedimiento médico, a quienes sienten que el tiempo se alarga entre pasillos y exámenes en silencio. El día que estaba esperando para la cuestión del cateterismo, dijo un paciente que estaba ahí esperando, dijo: hoy Dios está con nosotros porque hay un sacerdote aquí. Y me dio como un sentimiento tan bonito. Él no sabía que yo estaba más asustado que él, pero él dijo: Dios está con nosotros porque hay un sacerdote aquí. Yo le dije: Dios está siempre, incluso cuando no hay un sacerdote aquí. Entonces, en ese momento, uno de los doctores me dijo: ¿usted está viendo ese Cristo que está ahí en la pared? Un día llegó un sacerdote aquí infartado, se estaba muriendo, y dijo: por favor, sálveme la vida. Y lo logramos sacar del infarto, le destapamos las arterias y se salvó. Y después regresó a tiempo y nos trajo ese Cristo para que nos acordáramos de que habíamos salvado la vida de un sacerdote. Y ahí está el Cristo, en esa salita de hemodinamia. Intervenciones puntuales del Señor. Yo les decía, no solamente con la imagen de Cristo está el referente, está presente en cada uno de ustedes, los doctores, las enfermeras, los que manejan estas máquinas, porque resulta que ustedes han recibido una responsabilidad enorme. La vida humana está en manos de ustedes, está en manos de Dios, pero está en manos de ustedes. De un errorcito dependen muchas cosas, de que se hagan las cosas bien dependen muchas cosas. Dios cuenta conmigo, Dios cuenta contigo, Dios cuenta con nosotros. Por eso los tengo hoy de manera presente. Que el buen pastor los visite, especialmente los enfermos en su dolor, los consuele en su espera, les conceda fortaleza. Y hay que orar por los médicos, por las enfermeras, los enfermeros, por todo el personal de la salud, que nunca pierdan la humanidad en medio de la rutina, del cansancio, de la presión. En sus manos está el tesoro de la vida, que es un don precioso de Dios, una responsabilidad sumamente sagrada. Que ejerzan su vocación con ciencia, pero también con pasión, con conocimiento, pero también con amor. Que el Señor, Pastor Eterno, nos conduzca siempre por caminos de vida a todos nosotros. Que así sea.
Vamos, hermanos, a ponernos de pie. Vamos a hacer todos juntos